Bien, como les dije, vamos a trabajar con las páginas 68 y 69 de nuestro libro titulado Cuaderno de Trabajo, ¿sí? Bien, si no lo tienen a mano, por favor vayan por él. Si no tienen el libro, no se preocupen, ¿sí? Bien, antes de eso, el tema, ¿cómo se titula? La morfología y la palabra, los procesos formativos de la palabra. Antes de empezar con este tema, vamos a hacer una lectura como siempre, una lectura en específico que es un fragmento, una entrevista con Roberto Gómez Bolaños. ¿Ustedes han escuchado antes de este dibujo, de esta serie, El Chavo? ¿Han escuchado sobre esta serie? Que es antiquísima, ¿verdad? Bien, entonces esta es una entrevista con el creador de esta serie, que es el que interpreta, si no me equivoco, al protagonista también de esta historia, que también tiene otro personaje que es el Chapulín Colorado, etc. Entonces es un personaje que ha trascendido a muchos espacios en la región hispanoamericana, latinoamericana, y por ello esta entrevista es tan interesante. Bien, antes entonces de pasar a conocer lo que es la morfología, lo que es la palabra, cómo se forman las palabras, cuáles son las partes de las palabras, vamos a leer esta entrevista, ¿sí? ¿Algún voluntario para leer esta primera parte? A ver, Natalie, muy bien, listo. Después lee César, ¿sí? Muy bien, esta primera parte, Natalie, desde Roberto Gómez Bolaños hasta la pregunta que dice, y se me ocurrió Chapulín, no la última, porque Chapulín identifica a México, no, sino, y se me ocurrió Chapulín, ¿sí? Te escuchamos, Natalie. Entrevista con Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, Ciudad de México, 21 de febrero de 1929, Cancún, México, 28 de noviembre del 2014, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión, creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes. Si alguien se acerca a Roberto Gómez Bolaños con la idea de que hallará en él a un actor, a un cómico o a un humorista, se habrá equivocado de principio a fin. El conocido Chespirito es mucho más que eso, es un filósofo y sus más populares personajes son héroes humanos, no sobrenaturales, que transmiten toda la filosofía de solidaridad y convivencia, de amor, de humildad y de perdón que inspira a nuestro creador. Primero, una curiosidad. ¿Por qué todos los personajes tienen un nombre que comienza con la letra Che, Chapulín, Chapo, Chavo, Chapatín, Chaparrón, Chompiras? Fue casualidad. El primer director del cine que llevó a la pantalla un argumento mío me halagó tanto que me dijo que yo era una especie de pequeño Shakespeare. Desde entonces todos mis compañeros empezaron a llamarme Shakespearito. Yo le yo lo castellanicé y lo dejé como Chespirito y me gustó la Che. ¿Y cómo nace su Chapulín Colorado? Yo era guionista, escritor, literato, publicista y tenía en mente un personaje que quería bautizar con un nombre que identificara a México. Y se me ocurrió Chapulín. Muy bien, gracias, Natalie. Para los que recién se conectan, página 68 del cuaderno de trabajo, ¿sí? Estamos leyendo este fragmento de la entrevista que se hizo a Roberto Gómez Bolaños, que tiene como apelativo Chespirito. Si han visto El Chavo, si han escuchado sobre El Chavo, El Chapulín, ya deben ubicar un poco a este director. Sí, esta persona que acaba de entrar con Anonymous, por favor, la voy a bloquear. Chicos, tienen que entrar, ustedes ya saben, con sus nombres. Sí, por favor, importante. Yo tengo que poder identificarlo. Recuerden que el día lunes vamos a iniciar en una nueva plataforma, pero hasta el día de hoy, obviamente hay que manejar todo con cierto profesionalismo. Bien, estamos viendo elementos interesantes, ¿no? ¿Por qué los personajes de Roberto Gómez Bolaños comienzan con esta letra Che? A ver, de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, ¿por qué comienzan con esta letra Che, chicos?
Quiero leer, por favor, sus respuestas a través del chat. ¿Por qué empiezan con Che? A ver, por casualidad nos dice aquí Fabiola. Fue casualidad, pero ¿por qué? ¿Por qué personaje? ¿Cómo le empiezan a decir a él? Tú eres tan talentoso que eres un pequeño Shakespeare, ¿no? ¿Han escuchado ustedes algo sobre Shakespeare? ¿Han escuchado la historia de Romeo y Julieta? Sí, ¿verdad? Es una historia conocidísima. Aunque no hayas leído la obra dramática, sí has escuchado sobre Romeo y Julieta. Bien, esta es una obra de Shakespeare. Shakespeare es un dramaturgo de la edad moderna que es muy, muy conocido. Por favor, José Luis, no hagas que te saque de la sala, por favor. Bien, tenemos que ser profesionales con nuestras intervenciones. Estamos en primero, pero ya estamos en secundaria. Tenemos que adoptar una postura mucho más profesional, mucho más dada al ámbito académico. Entonces, Shakespeare sí lo conocemos. Aunque no hemos leído nada de él, sí conocemos esta historia de Romeo y Julieta. Es un dramaturgo, si se dan tiempo de averiguar un poco sobre él, bastante prolífico. Es decir, tiene muchas obras, tiene muchos temas que toca en sus obras. Sus obras fueron hechas para ser representadas y era muy, muy talentoso, marcó un referente en el drama moderno. Entonces, a él le dijeron, tú eres tan talentoso que eres el pequeño Shakespeare. Y todos empezaron a decirle Shakespearito. A él le pareció interesante y llamativo, como dice Naomi, muy bien. Pero él lo cambió, ¿no? Lo dejó como Chespirito y le gustó eso de la Che. Y por eso comienza a ponerle a todos sus personajes nombres con Che. El Chavo, el Chapulín, el Doctor Chapatín, Chaparrón, Chompiras, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo nace el Chapulín Colorado? ¿Cómo nace el Chapulín Colorado? ¿Qué es lo que él quería hacer con el Chapulín Colorado? ¿Por qué hace este personaje? ¿Alguna idea, chicos? Está allí en nuestra entrevista, está allí en la página 68. Para que identificara a México. Muy bien. A ver, por un puntito extra. ¿Quién me dice qué significa chapulín en México? ¿Qué es un chapulín? Muy bien, Yasmín. El chapulín es un insecto, ¿verdad? Es un insecto y en varias regiones este insecto, esos chapulines, chicos, se comen. Así como nosotros en la región de la selva comemos suri, comemos arañitas, ¿verdad? Comemos hormigas. Se tiene esa costumbre también en zonas de México de comer estos chapulines, que son insectos, ¿verdad? Muy bien. Bien, listo. Ya, Yasmin, muy bien. Esa fue una respuesta bastante rápida, seguida por la respuesta de César. Bien, voy a tomar eso en cuenta. Ahora, hablando de el señor Alcócer. César, por favor, continúa la entrevista desde por qué Chapulín identifica a México hasta el final de la misma, ¿sí? Te escuchamos, César. ¿Por qué Chapulín identifica a México? La palabra es Nahuatl, el idioma de los aztecas. El nombre del Gran Parque de Chapultepec en Ciudad de México se origina en los chapulines. Chapultepec quiere decir el cerro de los chapulines. ¿Qué es un chapulín? Un grillo, un saltamontes. ¿Y cómo escogió finalmente el rojo? Por eliminación blanco no, negro no, azul no, verde no. Entonces solo me quedaba el rojo. No me gustó el nombre de Chapulín Rojo. Pensé que si lo ponía colorado, no solo era más efusivo, no, eufónico, sino que recordaba aquel de Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado. Y así nació el Chapulín Colorado. ¿Por qué dice que Chapulín es una sátira a Batman y a Superman? Porque así es. Cuando me preguntaban que si proyectaba crear un antihéroe, yo decía que no. Quería un héroe. Antihéroes son Superman y todos los demás. ¿Cómo así? Por ejemplo, si Superman es capaz de detener un vuelo en el que en el espacio un asteroide va a chocar contra la Tierra, no es un héroe. Es
que quien puede hacer eso puede hacer lo que quiera, puede enfrentarse al problema físico que quiera. Ese no es un héroe, es una caricatura de un ser inexistente e imposible. El Chapulín, en cambio, es un ser humano que enfrenta todas las crisis, incluyendo el más humano de todos los problemas, el miedo. El Chapulín siente un temor enorme, pavor a todo, pero lo vence, derrota su miedo y ahí se convierte en un héroe. No es héroe el que carece de miedo, lo que es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. Muy bien, muchas gracias por la lectura, César. Hay varios que acaban de entrar, chicos. Ya saben, página 68. Si estamos en la página 68, hay muchos que me dicen que tienen problemas con el internet. No se preocupen por eso. Es entendible, estamos pasando por ese tipo de ralentización. Pero atención, chicos, por favor, cuando entres a la clase, procura no interrumpir. Si vas a escribirme, escríbeme en el chat privado como muchos de sus compañeros lo hacen y aprecio eso, ¿sí? Pero si hay alguna duda, no lo digas en el chat general para no generar distracción entre todos. Bien, entonces, hay lugares icónicos en Ciudad de México, Chapultepec, ¿verdad? Hay lugares que llaman la atención y de ahí viene el nombre Chapulín. La palabra Chapulín entonces no es una palabra que pertenezca al castellano, es una palabra que pertenece a una lengua aborigen, una lengua propia de México, una lengua originaria que si no me equivoco es el náhuatl. A ver, déjeme ver. Es verdad, es el náhuatl, que es uno de los idiomas más importantes en México, uno de los idiomas originarios más extendidos en la ciudad, perdón, en el país, ¿verdad? Así como nosotros tenemos el quechua, tenemos el aymara, tenemos el shipibo, en México también hay lenguas originarias o lenguas aborígenes que han formado estas palabras. Nosotros decimos chachani, pichu pichu, misti, etcétera, y son palabras que no exactamente vienen del español, ¿verdad? Tenemos muchas derivaciones por las múltiples lenguas originarias que están en nuestro país. ¿Dónde está la mayoría? En la región de la selva. Bien, aquí nos explica en específico lo que es un chapulín. Tú no tenías que ir al internet allí, solo tenías que revisar el texto, ¿verdad? ¿Cómo escogió el rojo? También nos explica cómo escogió el rojo el chapulín. ¿Por qué el chapulín nos dice que Chespirito dice que el Chapulín no es una sátira de Batman y Superman, sino todo lo contrario, que él es el verdadero héroe? ¿Por qué nos dice esto? ¿Cómo él concibe lo que es un héroe? A ver, leo sus respuestas, chicos. ¿Por qué él dice que el Chapulín es el verdadero héroe y que Batman, que Superman son los antihéroes? Porque él derrota el miedo, ya, va con eso, ¿verdad? Va con la palabra miedo. ¿Qué dice el miedo? Que tiene varios miedos porque siente igual que todos, pero lo enfrenta y lo vence. Claro, ¿no? El Chapulín es un héroe que es humano, al que pueden derrotar, al que pueden fácilmente quizá hacer daño. Y él obviamente tiene miedo. Si ustedes revisan esos episodios van a ver que tiene miedo. Pero ¿qué hace con el miedo? Enfrenta sus miedos. A ver por qué. Aquí Geraldine nos dice algo interesante. A ver. Porque el héroe no es el que carece de miedo, muy bien, sino el que los enfrenta. Esos son héroes de ficción, ¿verdad? No, esos son héroes de ficción que pueden hacer cosas inexistentes. Dice que no es un héroe por tener fuerza o poderes, mientras que el policía es humano, pero se enfrenta a sus miedos y a todos sus temores, vence su miedo. Muy bien, hemos entendido entonces que el Chapulín es un héroe humano, ¿no? El héroe es el que enfrenta sus miedos, pero él interpreta a Batman, a Superman como ya personas muy, muy capaces de todo. Superman, por ejemplo, es un alienígena. Dice que no es un héroe, puede tener fuerza, poderes, es humano, pero se enfrenta a sus miedos y a todos sus temores. Muy bien, hemos entendido más o menos esa estructura. Superman, por ejemplo, no es humano, es un extraterrestre que tiene superpoderes, ¿verdad? Que puede retroceder el tiempo y todo ello, pero como no es humano, quizá no hay algo que enfrentar, no hay algo a lo que le pueda temer Superman. Claro que si vamos más allá, pues está lo de la kriptonita, pero eso ya es otro espacio. Entonces, lo que ha querido hacer Chespirito con el Chapulín, quizás es demostrar que todos podemos ser héroes
En tanto enfrentemos aquello a lo que le tenemos miedo, ¿sí? Quizá tú tengas miedo de intervenir en clase, pero si lo haces, vas a aprender muchas más cosas que si te quedaras con las dudas. Entonces, a mí me gusta, chicos, que participen. Así tengas o no tengas micrófono, tienes que participar en el chat, a través del micrófono, pero trata de participar. ¿Tienes una duda? Sin ningún problema, yo voy a repetir una lección una y otra vez hasta que la aprendas. Pero si te quedas en silencio, si te quedas con la duda, si te quedas con la interrogante, no va a haber un proceso de crecimiento, de aprendizaje, que es lo que tú necesitas, ¿sí? ¿Esto queda claro, chicos? Bien, pasemos entonces a resolver estas preguntas que son muy fáciles. Marca la alternativa correcta. A ver, ¿qué pasa si me equivoco en la respuesta? Pues se aprende, se hace el proceso de retroalimentación. ¿Puedes equivocarte con la respuesta? Sí, no hay ningún problema. Pero es mejor que te hayas equivocado tratando de hacer las cosas de forma correcta a que te hayas equivocado porque había desinterés y marcaste cualquier alternativa. Ahí hay una diferencia abismal. A ver, por aquí me dicen A, por aquí me dicen C. Voy a revisar esto, ¿sí? Roberto Gómez Bolaños es el autodenominado Shakespeare mexicano. Un chapulín es un insecto parecido, a la cucaracha voladora. El chapulín colorado es considerado un héroe por su creador. Superman y Batman son héroes verdaderos para Chespirito. ¿Cuál será? A ver, él no es el autodenominado, ¿verdad? A él le empiezan a decir. Entonces sí comienzan a decirle el Shakespeare, pequeño Shakespeare. A él comienzan a decirle. Como decían Shakespeareito, él decidió personalizar eso y decir Chespirito. Bien. Recordemos que cuando Roberto Gómez Bolaños inicia este programa El Chavo, él ya tenía 40 años, él ya tenía cierta edad y cierta experiencia fuera de la televisión. Entonces son muchos años de práctica, muchos años de conocimiento del mundo del arte. Bien, la A no es. ¿El chapulín se parece a la cucaracha? ¿O cómo se parece? ¿A qué se parece este insecto? ¿A qué tipo de insecto se parece el chapulín? A un grillo, ¿verdad? Es un insecto propio, es un chapulín, pero se parecería a un grillo. Muy bien. Listo. Y a un saltamonte. O a un saltamontes. Muy bien. Que si nosotros hemos visto esos insectos, en verdad se parecen un poquito. Bien. Entonces la B, imposible. ¿El chapulín es considerado un héroe por su creador? ¿Sí o no? Sí, entonces estamos allí. Perfecto, porque él no considera a Superman y a Batman héroes, los considera antihéroes. Marquemos la C. Muy buen proceso, chicos. Recuerden que esto es importante. Si te equivocas ahora, no importa. Estás participando, estás aprendiendo. Lo que yo quiero es que leamos con atención, prestemos mucha atención también para responder de la forma más adecuada. ¿Qué diferencias encuentras o hay entre Superman y el Chapulín Colorado? Solo marquemos una. Superman es un héroe porque puede detener un asteroide que va a chocar contra la Tierra. El Chapulín es un ser humano que no logra vencer sus miedos, lo que lo hace más real. Superman es un héroe que tiene la capacidad física de vencer cualquier obstáculo. El Chapulín no tiene la fuerza física de Superman, sin embargo logra vencer sus temores y con ello los diversos obstáculos. ¿Cuál será la alternativa más adecuada? Muy bien, ¿verdad? La D. El Chapulín no tiene fuerza física, pero es un héroe en el sentido de que logra vencer sus temores. Así como existen muchas frases que nos dicen que no tenemos que competir con el resto de personas, no tenemos que envidiar lo que los demás tienen, únicamente tenemos que esforzarnos en ser mejores versiones de nosotros mismos, que es lo más adecuado. Lo mismo nos enseña aquí el Chapulín Colorado. Sí, chicos, pasemos para Chespirito, un verdadero héroe. ¿Quién es? Aquel que tiene la suficiente fuerza física y moral para poder vencer obstáculos. Aquel que aún no teniendo las supuestas capacidades logra superar obstáculos. Aquel ser humano que logra superar sus propios temores. La B y la C. ¿Cuál será? Aquí nos dicen la D. Muy bien, ambas opciones, ¿verdad? Aquel que no teniendo las supuestas capacidades, fuerza, velocidad, logra superar los obstáculos. Y obviamente al superar esos obstáculos, supera a la vez sus propios temores, sus propios miedos. Respondan la D, D y C. Muy bien, ¿sí? Ambos entran a calar aquí. ¿Sí, chicos? La B y la C.
Se puede concluir que Roberto Gómez Bolaños personifica a Chapulín Colorado. Roberto, multifacético personaje, nos deja enseñanzas más allá de la pantalla chica. Su primer director de cine admiraba a Gómez Bolaños. B y C. La B, ¿no? Muy bien, nos deja enseñanzas más allá de la pantalla chica. Porque el primer director de cine admiraba a Shakespeare, no lo admiraba a él, solo la B. Muy bien, solo la B. Muy bien, chicos. A ver, todos podemos ser héroes. ¿Tú coincides con la opinión del Chapulín? ¿Cómo podemos ser héroes? Aquí nos dicen sí. Quiero escuchar a un par de estudiantes. A ver, empecemos con Lenz. Lenz, ¿estás por ahí? Activa por favor tu micrófono y dinos. ¿Todos podemos ser héroes? ¿Cómo podemos llegar a ser héroes todos nosotros? Te escuchamos, Lenz. Sí, yo creo que todos podemos ser héroes, no teniendo fuerza, ni mente, ni agilidad, sino venciendo cualquier obstáculo que nos propongan, de por ejemplo, nuestros más grandes temores, y dejar enseñanzas para los demás. Muy bien, entonces es una opinión muy interesante. Nelson dice, todos podemos ser héroes, vencer los obstáculos que tenemos, nuestros temores y dejar algo al resto. Por aquí me dicen, venciendo nuestros temores, Naomi nos dice esto, y miedos y dando lo mejor de nosotros y creer que somos únicos y ser un apoyo para los demás. Perfecto, quiero escuchar a otra persona a través del micrófono, Geraldine. Geraldine, por favor, dinos a través del micrófono. Todos podemos ser héroes, ¿cómo podemos llegar a ser héroes? En mi opinión, sí, todos podríamos llegar a ser héroes si creemos en nosotros mismos y vencemos nuestros temores. Muy bien, listo. Entonces, todos coincidimos en eso. Podemos llegar a ser héroes, ayudar a los demás, mejorarnos a nosotros mismos y dejar de tener miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a participar. A ver, Natalie, todos podemos ser héroes si vencemos nuestros grandes temores. Claro, quizá yo tengo una idea o cuando la profesora, el profesor dice algo, tengo una opinión que creo que debería decir y no la comparto porque ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si la profesora, el profesor se enoja? ¿Qué tal si me avergüenzo, me avergüenzan? Entonces, esos temores son los que no nos están haciendo crecer, al menos en este espacio virtual. Tenemos que empezar a vencerlo. No rendirnos, a ver, por aquí vemos un par de opiniones muy interesantes. No rendirnos, dice Fabiola, pasar las piedras que hay en el camino. Muy bien. Eddie, sí, podemos ser héroes ayudando a los demás y superándonos a nosotros mismos. Camila, sí, ese es mi pensamiento. Muy bien, todos podemos ser héroes venciendo nuestros obstáculos y miedos. Así que si tienes temor de opinar, si tienes temor de participar, no lo tengas. Estás aquí para aprender. Si tú no estuvieras aquí para aprender, se supone que deberías conocerlo todo. Y aquí, en primero de secundaria, ¿ustedes creen que ya lo saben todo, chicos? No, ¿verdad? Evidentemente estamos en un proceso de aprendizaje. Y una buena forma de comenzar a aprender de mejor manera es darnos la oportunidad de equivocarnos. Todo es ensayo y error. Si tú tienes una idea, tienes una duda, algo no te ha quedado claro, pregúntale al profesor, pregúntale a la profesora, que estamos aquí como guías para ayudarte en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Pasemos al siguiente tema, que es muy interesante, que es la morfología. Bien, esto lo voy a explicar, lo voy a sintetizar. Hay una teoría aquí importante. Quiero aclarar esto. Esta información, esta teoría que ven aquí, chicos, ¿pueden ver esa teoría de aquí? Esta parte teórica de la morfología, perfecto, muy bien. Esto de la formación de palabras, ¿verdad? Esto, chicos, va a venir en el examen, estos conceptos, estos ejercicios. Pero es muy sencillo. Voy a explicarles rápidamente lo que es la morfología, ¿sí? Su nombre lo dice todo. Morfo significa forma. Nos habla de cómo se forman las palabras. Las palabras se pueden formar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva morfológica, a través de palabras que nunca se modifican y palabras que sí se modifican. Por ejemplo, la conjunción pero. Cuando alguien habla con un sujeto femenino o un sujeto masculino, pero se dice para masculino pero y para femenino pera, o solo se dice pero en todas las circunstancias. Bien,
Muy bien. Las preposiciones, cuando yo digo esto es de Fabiola, esto es de Lenz, si es para una chica, si es para un chico, ¿cambia de por da? No. Muy bien, listo. Entonces, hay palabras que no cambian en su estructura para nada, las preposiciones y las conjunciones, pero hay palabras que sí cambian dependiendo del sujeto, dependiendo del número, dependiendo del tiempo, ¿verdad? La categoría que tiene quizá los menores accidentes, el sujeto, o es femenino o es masculino, o es plural o es singular, ¿verdad? La alumna, las alumnas, el alumno, los alumnos, los artículos también, o son femeninos, son masculinos o son neutros. Es un, por ejemplo, artículo neutro. La categoría que tienen los mayores accidentes, ¿cuál es? He estado con un buen número de ustedes en recuperación, ¿se acuerdan? Y también en reforzamiento. ¿Cuál es la categoría gramatical que tiene los mayores accidentes gramaticales? Que es muy maleable, que cambia en lo absoluto. ¿Cuál será, chicos? No, estamos en categorías, estamos diciendo el sustantivo es el que tiene menos accidentes, género y número, ¿verdad? ¿Cuál será esta categoría que tiene los mayores accidentes? Central en nuestra comunicación, en el idioma. ¿Cuál creen ustedes que sea? Bien, es el verbo, ¿sí? El verbo es la categoría gramatical que tiene los mayores accidentes gramaticales. El verbo. Cuando tú estés aprendiendo verbo vas a ver que hay accidentes gramaticales de tiempo, de aspecto, de persona, ¿verdad? De tipos de verbos que sean copulativos, imperfectos, verbos que sean transitivos, intransitivos. Hay tantos accidentes porque el verbo es el centro de la oración, con el que podemos construir muchas conjugaciones, palabras. También tenemos el adjetivo, ¿verdad? Si yo digo, es un estudiante fantástico, es una alumna fantástica, cambia. Entonces, hay propiedades morfológicas, palabras que cambian, palabras que no cambian, recuerden. Y las propiedades sintácticas, el orden de las palabras. Yo no puedo decir de la Alicia su perro. ¿Sonaría bien? ¿O cómo debería decirlo? Si yo digo de la Alicia su perro, ¿está bien? El perro de Alicia, muy bien, Geraldine. Entonces, lo sintáctico, el orden de las palabras en la oración, lo morfológico, la forma, el origen, la construcción de las palabras. ¿Sí? Recuerden esto. Muy bien. Teniendo claro estos conceptos, avancemos un poco. La palabra es la unidad de un significado, significa algo. Hay palabras primitivas, aquellas que nos permiten generar nuevas palabras, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, pelo, esa es una palabra primitiva, porque puedo generar otra palabra con pelirrojo. ¿Qué significa pelirrojo? ¿Qué significa pelirrojo, chicos? De cabello rojo, muy bien. Entonces, hay palabras que forman otras, y hay las llamadas palabras primitivas, y hay palabras que en realidad dependen de otras. Tenemos los lexemas, las raíces, que ya habíamos visto, ¿no? Cuando yo hago una conjugación, hay palabras que se mantienen la misma raíz. Si yo digo amar, amaré, amaste, la raíz am permanece. Esa es la raíz principal, ¿verdad? Hay otras raíces que pueden cambiar. Por ejemplo, en el verbo ir, fuiste, irás, voy, cambia, pero hay un lexema o raíz. También hay morfemas dependientes, aquellos que son los prefijos y los sufijos y los infijos. ¿Qué es un prefijo? Antes, ¿verdad? Si yo digo legítimo, ¿qué prefijo le puedo añadir a legítimo? Una palabrita antes para expresar su significado contrario. No.
ilegítimo sería. Ilegítimo, ¿verdad? Ese es un prefijo. Va antes. Cambia la estructura de la palabra. Muy bien. Los infijos son los que van en medio. ¿Sí? Como los encléticos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y los sufijos, los que van al final. ¿Sí? Recuerden esto. Hay infijos, sufijos, prefijos. Ahora, vayamos a esta parte que también es importante. Esta parte van a ver que es muy sencillo esto de los morfemas. ¿Cómo se forman las palabras? Hay palabras que son a partir de las palabras primitivas, ¿verdad? A partir de las palabras que forman palabras existe la derivación. Por ejemplo, si yo digo libro, ¿qué palabras pueden derivarse de libro? Librería, muy bien, Geraldine. ¿Qué otra palabra? Librero, perfecto. Libreto, muy bien. Libreta. Entonces, ¿entienden cómo funcionan las palabras derivadas? Aquellas que de una palabra primitiva, como libro, pues van componiendo otras. ¿Cómo se dan la composición de palabras? Son palabras nuevas que se componen por más lexemas o más palabras primitivas. Si yo digo, por ejemplo, pelirrojo, pelo y rojo, parachoques, no para choques, quita manchas, quita y manchas. ¿Se entienden? Dos palabritas que se juntan y forman una palabrita nueva. Corta uñas, muy bien, Christopher. ¿Y qué será la parasíntesis? Es un mecanismo de formación de nuevas palabras, donde interviene más de una palabra, ¿sí? Por ejemplo, pica pedrero. Ahí tengo pica como un prefijo. Pedrero, que viene piedra, ¿verdad? De la palabra piedra. Y ero es el sufijo que modifica. Puedo decir pica piedrera, pica piedrero. Son palabras que son un poquito más largas. Mediodía, muy bien, listo. Entonces ya tenemos esas ideas. Esta quizá la parasíntesis es la que les genere mayor dificultad, pero estas son fáciles. Derivación, una palabra que puede formar otras, ¿no? Como libro. Composición, más de dos palabras que forman una. Y parasíntesis, un prefijo y un sufijo que junto a otra palabra forman una palabra nueva, mediodía. Bien, ¿qué son los préstamos? Los préstamos lingüísticos, chicos, son aquellas palabras que se forman de otros idiomas. ¿Sí? Muy bien, bocacalle, perfecto. Pero, por ejemplo, si yo digo shampoo, ¿de dónde vendrá la palabra shampoo? No cómo se escribe, de qué lugar, de qué región vendrá. ¿Es una palabra alemana? ¿Es una palabra del inglés? Del inglés, ¿verdad? Y shampoo, chicos, se ha castellanizado. La forma correcta de escribir shampoo es esta, lo que les acabo de escribir. Shampoo, con che, champú. Entonces, los préstamos lingüísticos son aquellas palabras que vienen de otros países, de otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo curul, es una palabra que viene del romano, si no me equivoco, y hace referencia a la ubicación o al puesto que ocupa cada congresista. Alfombra es una palabra que viene del árabe. Y los neologismos son aquellas palabras, como su nombre lo dice, que son nuevas. ¿Qué significa esto de que son nuevas? Son palabras que recién se están insertando en el idioma, ¿sí? Arcaísmo, palabra antigua. Neologismo, palabra nueva que recién está apareciendo, recién se está dando. Por ejemplo, podemos hablar como un neologismo. Si yo digo TikTokers, ¿a qué me refiero con TikTokers? Hago referencia a YouTube, a TikTok. Muy bien, sigo YouTubers. ¿A qué me refiero con YouTubers? Los que hacen videos en TikTok son los TikTokers. Muy bien, ese es un neologismo. Aquellas palabras que se están formando recién, ¿sí? Entonces, recuerden, préstamos lingüísticos, aquellas palabras que vienen de otros lugares, de otras regiones y se están incorporando a nuestro idioma.
Neologismo, aquellas palabras nuevas que sobre todo son, más que todo, temporales, algunas se quedan, algunas no, y responden a una generación. Ustedes tienen una serie de vocabulario, de palabras que utilizan en el día a día. Esos son neologismos, algunos son neologismos, palabras que recién se están inventando, que recién se están conjugando. Muchas de esas palabras van a quedarse en el diccionario, otras, sin embargo, van a desaparecer porque son generacionales, ¿sí? Es decir, dependen de una edad, dependen de una generación para llegar a ser importantes o no para lo que es el diccionario. ¿Se entiende esta parte, chicos? Muy bien. Todos estos ejercicios son muy sencillos. Quizá el que presenta mayor dificultad es el último. Los voy a ayudar con el último ejercicio, ¿sí? Este de aquí. Completa las palabras compuestas con la ayuda de las definiciones. ¿La palabra tejemaneje existe, sí o no? Sí existe, solo que es una palabra que no usamos y hace referencia cuando una persona hace muchas cosas al mismo tiempo. Él lavaba los platos y era todo un tejemaneje, es decir, hacía tantas cosas al mismo tiempo, tantos movimientos con las manos, que se veía extraño, raro. No me extraña que rompa un plato porque está en tremendo tejemaneje, movimiento de sus manos, ¿sí? Esa palabra sí existe, pero no es muy común, no lo usamos todo el tiempo. Sí, no hay ningún problema. Por eso les dije que les iba a ayudar con este ejercicio para que el resto de ejercicios que son muy sencillos los hagan ya en casita, ¿sí? Atar con las manos, ¿qué palabra será? Maniatar. Agreguen nia, ¿verdad? Maniatar. Agreguen esto a la casilla del medio. Maniatar, atar de manos. Lámina de hierro u hojalata. De estaño, a ver, ¿qué más nos dice? De hierro o acero. Sí, aquí la palabra es hojalata. ¿Cómo se escribe hojalata? Se los voy a escribir aquí. Con H, ¿sí? Hojalata se escribe con H. Hojalata. Completen ahí las palabras, las sílabas que faltan. Momento en el que el sol está en su punto más alto. Ese sí es fácil. Cuando el sol está en su punto más alto en el cielo, decimos que es, muy bien, Fiorella, mediodía. Recuerden que día lleva tilde, se escribe así, mediodía. Completen, ¿sí? Como es un hiato, di va aparte de a, por eso la a está solita. Cuando es un hiato, van aparte, se separan en dos sílabas, ¿sí? Persona que turba cualquier diversión o regocijo. Este es un aguafiestas, ¿verdad? Muy bien, Abigail, muy bien, Natalie, muy bien. Y por último, aprobación, permiso, beneplácito. Se los voy a escribir, beneplácito. ¿Sí? Ese es quizá el ejercicio más complicado, más difícil. Los demás son fáciles. ¿Qué significa esta palabra? Es un sustantivo, es un adjetivo, etcétera, ¿verdad? Beneplácito. Termina en to. Claro, beneplácito termina en to. ¿O cuál es tu duda, Joaquín? Bien, listo. El resto de ejercicios son muy sencillos, muy fáciles, chicos. Háganlo. ¿Me puede repetir arriba de beneplácito? Allá. Aguafiestas. Esa es la palabra. Aguafiestas, ¿sí? Persona que turba cualquier diversión o regocijo. Aguafiestas. Bien, chicos, hagan por favor los ejercicios.